Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendió a prisa y le recibió gozoso. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos este privilegio de poder estar en esta noche delante de ti, Señor. Rogamos que nos des tu bendición, Señor. Hemos venido para tomar del pan espiritual, Señor, ese pan espiritual que siempre nos da para esta vida espiritual que hemos recibido. Por eso siempre decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Envía el poder de tu palabra, llene, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad. Y tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de nuestros pensamientos, y abundante gracia nos sea dada. Padre, gracias te damos por tanto amor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo cómo es que Dios requería de su pueblo atención a Él. Vimos cómo su pueblo no prestaba atención a Dios, se olvidaron del Señor, se olvidaron de la edificación de su casa, habían comenzado por el Espíritu, terminaron por la carne, comenzaron edificando la casa de Dios y después, olvidándose, siguieron edificando su casa, hicieron casas artesonadas, casas muy hermosas, pero la casa del Señor estaba abandonada. Entonces, nosotros vimos cómo es que el Señor, el que abre la ventana de los cielos, el que da en abundancia, el que bendice a su pueblo, cómo es que Dios, como si fuese una cortina, cerró las ventanas de los cielos, entonces se cortó la bendición de Dios sobre de su pueblo. Por eso dijimos, nuestra economía no está apoyada en el presidente de turno, gobernador de turno o quien presida el país. No está apoyada nuestra economía en ello, sino que como somos el pueblo de Dios, nuestra economía está apoyada en el Señor. Amén. Entonces nosotros dependemos de Dios y si tenemos que pedir, entonces rogamos al Señor. Pero en este caso hemos estado viendo cómo es que Dios cerró la economía de Israel, cerró la ventana de los cielos, ellos se olvidaron del Señor, se olvidaron de Él, entonces empezaron a pasar necesidad. Y pasando necesidad, tampoco se daban cuenta de lo que pasaba, tampoco se paraban a detenerse y a decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por acá? No se detenían a pensar cuál es el problema, no se detuvieron, de tal manera que tuvo que enviar al Señor, al profeta, y el profeta decirle, ustedes están diciendo algo equivocado, ustedes están diciendo que primero están ustedes, después los demás,
demás, y cambiaron los valores reales, y en lugar de poner a Dios en primer orden, se han puesto ustedes en el primer orden, en el listado, y empezaron a ocuparse de las cosas de ustedes, empezaron a poner la mira en las cosas que son de abajo, empezaron a edificar, empezaron a hacer. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Como se olvidaron de Dios, entonces Dios cerró la ventana de los cielos y empezó a venir el problema para ustedes. Y aún con problema no se daban cuenta qué es lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su profeta y le dice: ustedes están hablando mal, ustedes están diciendo algo que no es. Están diciendo que no he venido el tiempo de ocuparse de Dios, no he venido el tiempo de ir a los grupos, no he venido el tiempo de congregarse, no he venido el tiempo de orar, no he venido. Ustedes están mirando para ustedes. Por eso le dijo: ¿y cómo es que para ustedes tienen tiempo? Tienen tiempo para ir a jugar, tienen tiempo para ir a saltar, tienen tiempo para hacer, tienen tiempo, pero cuando llega el tiempo de ocuparse de las cosas del Señor, no tengo tiempo. Entonces le dijo el Señor: mediten sobre el camino de ustedes. Piensen, ¿cómo puede ser? Trabajamos, nos matamos trabajando y no nos rinde. ¿Cómo puede ser? Nos matamos sembrando y resulta que no llueve y está ahí la semilla en el sembradío, pero si no hay agua, ¿cómo se va a producir la hinchazón del grano y la germinación? Si no llueve. Entonces Dios le dijo: piensen, mediten, dense en cuenta que lo que está pasando, lo que le está pasando es la consecuencia de haberse olvidado de Dios. Eso que le está pasando es la consecuencia de haberse separado de Dios. Eso que le está pasando es la consecuencia de haber puesto primero lo de ustedes y Dios lo segundo. Esa es la consecuencia. Mediten sobre el camino de ustedes. Y luego, como dijimos, el Señor no solamente muestra el error y le dice: está haciendo esto mal o aquello mal, sino que luego el Señor muestra la salida. Entonces, Él le mostró la salida, dijo: esta es la consecuencia de olvidarse de Dios, pero ustedes pueden hacer una cosa: pueden subir al monte, traer madera, ponerse a reedificar mi casa, ustedes hacen eso y yo voy a poner mi voluntad en esa casa. Y mi gloria que antes habitaba y que se fue, mi gloria va a volver a habitar dentro de la congregación, dentro del corazón, dentro de su templo. Porque cuando descuidamos la cosa del Señor, entonces parece ser como que se apaga lo que hay adentro, como que de repente viene una frialdad. Y cuando nos empezamos a ocupar de las cosas del Señor, a leer la Biblia, a orar, a congregarnos, a estar en los grupos, y empezamos ese movimiento, es como que el fuego de Dios se enciende dentro de nuestro corazón. Entonces la Biblia dice que ellos, cuando escucharon la voz del Señor, dice que ellos tuvieron temor y dijeron: es verdad. Analizaron y dijeron: es verdad, lo que nos está pasando es por culpa de nosotros. Entonces, ¿qué decidieron entre todo hacer? Vamos a buscar a Dios. ¿Vio? Es como los hermanos cuando vienen a la oración. Cada vez que los hermanos vienen a la oración, es una decisión propia, porque están diciendo: vamos a buscar a Dios. Vienen jóvenes a la oración, es la manifestación de decir: vamos a buscar a Dios, vamos a buscar a Dios. Hay padres, madres que tienen sus hijos en problemas. Entonces deberían decir: vamos a buscar a Dios para pedir de Dios la bendición sobre nuestros hijos. Porque oramos por los hijos de los creyentes para que el Señor opere en el corazón de ellos, los transforme, y así como Él circuncidó nuestro corazón, que nos convirtió a Él para servirle, que lo mismo haga en el corazón de nuestros hijos. Y le rogamos y le pedimos. Entonces, ¿quiénes tendrían que ser los primeros interesados en buscar eso? Los padres, viendo a sus hijos, los padres, de venir a pedir, a rogar a Dios por sus hijos para que sean libertados. Entonces, cuando el pueblo se dedica y se pone de acuerdo para buscar a Dios,
entonces dice el Señor, yo estoy con ustedes. Y fue más allá porque hemos estado viendo que lo que hizo Dios, despertó el espíritu del sacerdote que estaba dormido, despertó el espíritu del gobernador que estaba dormido y despertó el espíritu de todo el pueblo de Dios para empezar a hacer la obra. Entonces comenzaron a ocuparse de cosas espirituales y al ocuparse de las cosas espirituales comienzan a morigerarse las obras humanas. ¿Vio? Porque ¿cómo se vence al mal? No se vence batallando contra el mal. Al mal se lo vence haciendo el bien. Entonces nosotros, en lugar de ocuparnos de pelear en contra del mal, nos ocupamos de hacer el bien y esas manifestaciones, esas obras espirituales van morigerando las obras naturales, entonces va quedando a un costado y empezamos a hacer la obra del Señor. Entonces al mal se lo vence haciendo el bien. Venced con el bien, dice el Señor, al mal. Entonces se decidieron. Dios dijo, estoy con ustedes. Y sopló Dios y despertó el espíritu de todo el pueblo. Y todo el pueblo decidieron a una edificar el templo del Señor. Edificar el templo del Señor. Decidieron todo el pueblo a una buscar la presencia del Señor. Decidieron todo el pueblo a una poner a Dios primero y después todo lo demás. Eso es una manera inteligente de servir al Señor, cuando se pone al Señor primero. Pero ellos escucharon la voz de Dios. Nosotros hemos leído en esta noche, en este libro de Lucas capítulo 19, sobre un varón llamado Zaqueo. Un varón llamado Zaqueo, que dice que era el jefe de los publicanos, dice que era rico, dice que quería ver a Jesús, dice que había una multitud que no le impedía y dice que él tomó una decisión para poder verlo y llevar a cabo esto, que es subirse a un árbol para poder mirar quién era Jesús. Entonces nosotros hemos leído este pasaje que tiene que ver mucho con nosotros y tiene que ver mucho con el llamado de Dios. Porque cuando Dios habló a Israel, ellos tenían que escuchar la voz. Y la Biblia dice, y oyó Zorobabel, oyó Josué y todo el pueblo la voz del Señor y temió. Y como temió, obedeció. Entonces nosotros en este pasaje que encontramos acá sobre este hombre, vamos a ver en esta noche cómo este hombre, Zaqueo, tuvo que saltar obstáculos. Porque Israel tuvo que tomar una decisión para empezar a reedificar el templo. Tuvo que decir, hasta acá llegamos con nosotros. Hasta acá llegamos buscando nuestras prioridades. Hasta acá llegamos buscando nuestras comodidades. A partir de ahora dejamos a un costado esto y vamos a poner como prioridad primero Dios. Es decir, tuvieron ellos que tomar una decisión como lo tuvo que hacer Zaqueo. Zaqueo también él tuvo que tomar una decisión a pesar de los obstáculos que tenía. Zaqueo tenía obstáculos. Tenía 3 obstáculos, Zaqueo, que tenía que sortear para poder ver al Señor. El primer obstáculo era su estatura. Era chiquito. Es decir, no era alto, tampoco era un enano, pero era más bajo de la medida media, 1,65 m, la medida media, más bajo de la medida media, era bajito, el primer obstáculo. El segundo obstáculo era la multitud. Porque al ser bajito, por más que se ponga en puntillita de pie, no podía. Vio, Jesús dijo en una oportunidad que nadie puede añadirse un codo a su estatura. Nadie. Por más que se esfuerce y duerma colgado de un barandal toda la noche, no hay caso, no se va a estirar. Por eso el zanco, ¿vio? Para tomar altura. Entonces, nosotros miramos, entonces su primer problema era la estatura. No había solución para eso. ¿Qué solución tenemos los bajitos?
Yo me voy a incluir entre los bajitos. Ninguna. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptar nuestra condición de bajito. Ahora, si vamos a la parte espiritual, decimos, ¿qué solución tenemos los bajitos espirituales? Mucha solución, porque podemos crecer espiritualmente y tomar la estatura de la medida del Hijo de Dios. Hay una estatura donde nosotros tenemos que llegar y que tenemos que alcanzar en nuestra vida espiritual y que tiene que ver con nuestras decisiones en cuanto a qué hacemos, en cuanto a las cosas de Dios y qué es lo que ponemos primero en nuestra vida. Si nos ponemos nosotros mismos o ponemos al Señor. Entonces uno de los obstáculos que tenía Zaqueo era su estatura, no había solución. El segundo obstáculo que tenía era la multitud, no podía, no lo dejaban pasar, era bajito, en puntita de pie, no podía. Y él quería ver quién era Jesús. ¿Por qué Zaqueo quería ver quién era Jesús? ¿Quién era Zaqueo? La Biblia dice que era el jefe de los publicanos. El jefe, yo me imagino. Cuando Mateo, porque Mateo era un publicano también, un publicano era un cobrador de impuestos, pero el jefe es aquel a quien el cobrador de impuestos le da cuenta. Quiere decir que este publicano, si lo miramos así, podríamos decir que era el jefe de Mateo. Cuando Mateo estaba ocupado en ese trabajo hasta que pasó Cristo, era su jefe. Cuando pasó Cristo le dijo, sígueme, Zaqueo también tuvo que tomar una decisión o seguir haciendo lo que estaba haciendo en beneficio propio, en crecimiento propio, en cosas materiales, humanas, o seguir a aquel que era el maestro, aquel que andaba haciendo bienes, sanando enfermos. Él tuvo también que tomar una decisión y en apariencia era como una pérdida. Es como cuando yo tuve que dejar mi trabajo. Más de 35 años trabajando en el correo y un día tuve que tomar la decisión de qué es lo que hago. O me entrego de lleno a la obra del Señor o sigo trabajando para mí y sigo en esta empresa, el correo. Sigo en esto. ¿Qué es lo que hago? Tuve que tomar una decisión y tomar esa decisión parece una pérdida. A veces parece que decidir por el Señor es una pérdida. Si usted lo veía, a los judíos estaban arreglando su casa todo bonito y de repente dejar su casa para comenzar a hacer la obra de Dios parece una pérdida, una tontería. Estaba tan lindo y ahora empezá a ocuparte de la iglesia y te olvidás de tu casa y empezá. Parece una pérdida, pero esa pérdida luego resulta en ganancia. Será pérdida material, pero hay una ganancia espiritual de algo que no hay dinero con qué comprarlo. ¿Con qué va a comprar la salvación? ¿Con qué va a comprar el Espíritu Santo? ¿Con qué va a comprar los dones? ¿Con qué va a comprar esta palabra gloriosa con la cual Dios con su dedo escribe en su mente y en su corazón? ¿Dónde va a ir a comprar? Por eso nosotros venimos a comprar gratis vino y leche. Gratis las cosas espirituales, gratis, porque son para nosotros. Entonces a veces la pérdida material es nada en comparación de la ganancia espiritual que nosotros obtenemos. Usted podría estar en este momento haciendo un trabajo ocupado en trabajos humanos, seculares, pero usted tomó la buena decisión, venir a la iglesia, venir a la presencia del Señor, está delante del Señor. Parece una pérdida, no, amigo, es una ganancia para usted, es una ganancia espiritual. Lo que usted compra gratis en esta noche, nadie lo puede pagar con dinero, pero Dios se lo da a usted, se lo da. Entonces, Mateo tuvo que tomar una decisión, dejar su trabajo para seguir al Señor. Y siguió al Señor. Por eso nosotros miramos lo que hizo el Señor con él. Parecía que era una pérdida, pero todo el mundo, desde la partida de nuestro Señor hasta la venida de Cristo hacia adelante, todos van a hablar de Mateo. Porque escribió un evangelio, el evangelio de Mateo.
escribió un evangelio, está ahí aquel que parecía que perdió. ¿Perdió? No, ganó. Entonces siguió al Señor. Ahora, nosotros la Biblia dice en este pasaje que Zaqueo dice que era el jefe de los publicanos. Entonces, si lo miramos así, diríamos, Zaqueo era el jefe de Mateo. ¿Qué habrá sentido Mateo cuando Jesús le dijo a Zaqueo ahí arriba, desciende, es necesario que hoy pose en tu casa? ¿Qué habrá sentido adentro Mateo? Mi jefe, el que era el jefe mío, ¿cómo? Jesús lo llama, como me llamó a mí. Lo está llamando, mi Señor, lo está llamando. Pienso yo que se habrá producido una alegría dentro de su corazón, porque llama a aquel que justamente era su jefe. No sabemos si era riguroso o buenito. Mire que hay jefe y jefe. Hay jefes que son generosos, jefes que son rectos, justos. Recto y justo no significa malo, sino significa que recto y justo. Y hay otros que son malos de verdad, son de verdad malos. Entonces, ¿cómo habrá sido Zaqueo con él? No lo sé, pero asumo que no debería haber sido tan gravoso, por lo que ocurre después. Entonces, la Biblia dice que Mateo era el jefe de los publicanos, y no solamente eso, era rico. Entonces dijimos, el primer tropiezo de Zaqueo para ver al Señor, su estatura. ¿Por qué lo quería ver Zaqueo al Señor? Porque no lo podía ver en la sinagoga. No lo dejaban entrar. Si los publicanos, para los judíos, eran como que eran traidores, porque los publicanos le cobraban al pueblo judío los impuestos y se los daban a los romanos. Ellos, los romanos, lo alquilaban, que trabajen para ellos. Entonces era como que eran traidores. Entonces Zaqueo entrar a la sinagoga, imposible. Los santos no lo dejaban. No, acá no, pecador, afuera, pecador afuera. Entonces estaba imposibilitado Zaqueo de poder oír o de poder conocer al Señor. Pero sí la fama de Jesús llegó a los oídos de Zaqueo. Anda haciendo bien, sana a los enfermos. ¿Y sabe qué? Se enfrenta con los fariseos y los saduceos. Lo desenmascara. Generación de víbora, le dice. Así le dice. Jesús, ese Jesús los enfrenta a los fariseos religiosos que se creen mejores que los demás. Los enfrenta. Hay una controversia entre Jesús. Entonces él estaba interesado en ver a Jesús. Por eso, pero para poder ver a Jesús tenía que saltar los 3 obstáculos. Primero, su estatura. No podía hacer nada por ello. Segundo, la multitud. No podía pasarla. Todos estaban apretaditos, todos querían ver, no podía pasarla. Por eso aquella mujer que estaba con su enfermedad tuvo que estirar la mano y ver si podía tocar su manto. Pero a causa de su fe y tocar el manto del Señor recibió sanidad. Entonces apretadito, no podía ver. Segundo obstáculo. Y el tercer obstáculo es ser rico. Parece como un obstáculo ser rico. El tercer obstáculo era ser rico. Porque una persona de mucho dinero no viste así como nosotros vestimos, sencillito. No, viste con vestimentas esplendorosas. ¿Vio? La Biblia habla del rico y Lázaro. ¿Cómo vestía el rico? Con vestido, grandes banquetes. Y Lázaro, sencillo, él estaba ahí. Entonces, un rico, ¿cómo viste? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el dinero cuando no se lo sabe manejar aquel que lo posee? Lo vuelve orgulloso. El dinero a la persona lo vuelve orgulloso, lo vuelve soberbio. Es decir, la soberbia lo hace orgulloso, lo hace arrogante porque él tiene dinero. Y como él tiene dinero, entonces la soberbia lo lleva a que tenga un sentimiento de superioridad delante de los demás. Ahí viene Zaqueo, ¿sabe la plata que tiene? Mirá los dedos, anillos de oro. Mirá las cadenitas, cadena de oro. Ahí viene Zaqueo. Entonces, el tercer obstáculo era la riqueza. ¿Por qué la riqueza? Porque un hombre rico que se suba arriba de un árbol es como vergonzoso.
subirme arriba de un árbol. ¿Qué va a decir la gente de mí? Es como hay personas que dicen así, ir a la iglesia, ¿qué va a decir la gente de mí? Por eso es que tenemos los grupos, para que la gente que no conoce al Señor se inicie en los grupos. Entonces usted predica, invita a la iglesia, invita al grupo, entonces el alma a veces entra en un grupo de hermanos y ahí va tomando confianza y se va perdiendo todo lo que hay dentro de él, lo que va a decir la gente de mí, que soy un loco, que ya me metí con los locos, que seguramente algún brebaje extraño te deben dar en la iglesia, por eso está yendo. Entonces la soberbia, la arrogancia puede ser un impedimento para acercarse al Señor. Y eso era lo que tenía Zaqueo. También tenía ese problema, ser rico, el orgullo si lo poseía, subirse a un árbol, mostrarse de una manera que todos digan, mira Zaqueo, míralo donde está arriba del árbol. Se habrá vuelto loco, Zaqueo está arriba del árbol. Entonces el tercer obstáculo también hay que vencerlo. Y es lo que hizo Zaqueo y lo venció. Porque él quería ver a Jesús. Entonces, como quería ver a Jesús, no le importó su estatura, no le importó la multitud, calculó por dónde iba a pasar y se subió a un árbol. ¿Qué me importa lo que me digan? Que digan de mí lo que quieran. Yo quiero ver a Jesús. Quiero ver a Jesús. Entonces, ese deseo y ese anhelo de querer ver a Jesús lo hizo saltar los obstáculos. Hay obstáculos que no permiten justamente al creyente poder servir al Señor. Si no se sortea los obstáculos, ¿cómo se va a seguir al Señor? ¿Cómo se va a seguir a Cristo? Hay personas que tienen el obstáculo de la riqueza. Podemos decir todo, cero riqueza. Bien, pero hay otras riquezas que no son materiales. Hay otras riquezas, otras cosas que son las que pone la persona primero y pone en segundo término al Señor. Y ese es el problema. Hay riquezas de las cuales a nosotros nos impide seguir al Señor. Puede ser la parentela. Entonces la parentela es un problema para seguir a Cristo. Entonces mi riqueza, mis parientes, mi parentela. No puedo seguir a Cristo si están mis parientes. ¿Y por qué no decirle a los parientes, ahora vuelvo o vamos? Y cuando vuelvo conversamos, charlamos y hablamos. Pero cuando uno es más rico en cuanto a los parientes, entonces tiene que dejar. No es fácil dejar las riquezas. En una oportunidad vino un joven a Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era un hombre rico. Y Jesús le dijo, los mandamientos, sabes. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Primero le dijo, ¿por qué me llama bueno? Uno solo hay bueno que es Dios. Y luego le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice que Jesús lo miró y lo amó y le dijo, bueno, ahora ve, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice, como era muy rico, se puso triste y se fue. No vendió, se puso triste y se fue. Entonces, no pudo seguir a Jesús. Entonces, seguir a Jesús significa ponerlo al Señor primero. Poner a Cristo primero sobre todas las cosas, sobre la familia, sobre los bienes, sobre lo terrenal, lo humano, sobre su propia persona, porque muchas veces somos nosotros mismos el obstáculo para poder servir al Señor, nuestra propia naturaleza humana. Entonces hay obstáculos que el creyente tiene que saltar. El primer obstáculo, del cual depende todo lo demás, es uno mismo. Uno mismo es el obstáculo muchas veces para acercarse al Señor. Entonces, leemos de vuelta. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol
Y eso habla, ¿sabe de qué? Se sacó la arrogancia, el orgullo, el yo soy rico, el qué van a decir la gente. Dijo, no me importa lo que diga la gente, no me importa la ropa que yo tengo, no me importa los bienes que poseo, yo quiero ver a Jesús. Y se subió al árbol. Eso es una actitud, es decir, es el procurar, el intentar conseguir el objetivo, mirar y saber quién es aquel que le resiste a los fariseos y que anda haciendo bienes y sanando a los enfermos. Quiero conocerlo, lo tengo que conocer. Los fariseos me echan de la sinagoga y me dicen, apartado de aquí, inmundo, me gritan inmundo, y yo quiero saber quién es este maestro que los enfrenta y le dice, ellos son inmundos, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, muy lindo, pero por dentro lleno de huesos de muertos. Quiero conocerlo. De ahí el deseo, de ahí el pasar sobre su estatura, no importa la estatura que tenga. El pasar sobre la multitud, no importa que la multitud me sea un estorbo. Y de ahí el pasar sobre el orgullo, su vanidad. Me voy a subir al árbol y lo voy a esperar porque por acá va a pasar el Señor. Por acá va a pasar. Por eso dice, corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces usted piense, va la multitud todo caminando y nosotros siempre miramos así al frente, la multitud, lo que no, y de repente Jesús levanta la vista, lo ve, y Zaqueo lo vio. Se vieron los dos. Es como cuando vio aquel rey Melquísedec a Abraham. Cuando Melquísedec vio a Abraham, dijo, Abraham, del Dios Altísimo. Y Abraham lo miró a Melquísedec y reconoció que era un hombre de Dios. Por eso le dio los diezmos, porque reconoció que era un hombre de Dios, un representante de Dios. Entonces le dio los diezmos a Abraham, a Melquísedec. Y tomaron juntos pan y vino y delante de Dios comieron, delante del Señor. Entonces se vieron. Jesús miró para arriba y Zaqueo miró para abajo. Los dos ojos se entrecruzaron. Es como cuando Pedro, cuando cantó el gallo, miró a Jesús y Jesús lo miró a él, y Pedro se acordó lo que dijo Jesús: antes que el gallo cante 3 veces me negará. Y se dio la vuelta y se puso a llorar. Es decir, se cruzaron las miradas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo. Lo llamó por su nombre. Zaqueo nunca lo vio, nunca se lo presentaron. ¿Y cómo es que él conocía el nombre de él? Así que el Señor lo conocía por su nombre. Así que a nosotros Él nos conoce por nuestro nombre. Nuestro verdadero nombre, no el nombre ficticio que usamos, el verdadero nombre con que Dios nos llamó, un nombre nuevo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, lo nombró, date prisa y desciende, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Salió la palabra de Dios. Y la Biblia dice, entonces él descendió a prisa. Así que Jesús le habló, él recibió la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué es lo que hizo? Entró en acción. ¿Qué hizo Israel cuando escuchó la voz del Señor? Así dice el Señor, están ocupados en ustedes, bueno, han desatendido mi casa, ahora comiencen a ocuparse de mi casa, suban al monte, traigan madera, reedifiquen. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Oyó, temió y pusieron mano a la obra. ¿Qué hizo Zaqueo cuando escuchó la voz del Señor? Zaqueo desciende, rapidísimo bajó. ¿Qué hizo usted cuando Dios lo llamó? ¿No vino a él? ¿No lo aceptó? ¿No lo recibió como su Salvador? ¿No está siguiendo en la multitud junto con Jesús? Ahí vamos todos nosotros.
Todo lo que hemos creído, vamos con Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Vamos todos juntamente con Él. Zaqueo, date prisa. Ay, rapidito se largó. No fue como el perezoso. No sé si alguna vez ustedes vieron. Perezoso es una clase de mono. Le pide permiso una patita a la otra para bajar. Él hizo como el mono, abajo, rápido. Hizo como un hombre. Se bajó rapidísimo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Mañana no, hoy. Hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es necesario que entre dentro de tu corazón. Hoy es necesario que yo pose, que habite, que me quede en tu casa. Hoy, es hoy el día, no es mañana. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy su voz. Como cuando dijo, despiértate tú que duermes. Hoy la voz de Dios salió fuerte, poderosa. Despiértate tú que duermes. Y al oír la voz del Señor, inmediatamente el movimiento, como Lázaro. Lázaro dormía, había fallecido. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro abrió sus ojos. El Señor me llama. Como pudo, se levantó y fue hacia afuera. Estaba muerto, Él lo resucitó, Jesús lo llamó y Él obedeció. ¿Será que estará llamando a alguien en esta noche el Señor? ¿No estará llamando a alguien? Dijo Zaqueo y quizá en su corazón está diciendo su nombre. Y es su nombre el que le dice, desciende. Es su nombre el que le dice, date prisa. Es a su nombre el que le dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Hoy, mañana no, hoy pose en tu casa. Zaqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿A dónde le recibió? En su casa. Descendió, lo miró, lo llevó a su casa, lo hizo entrar, lo hizo sentar en su mesa, pidió que se hagan comida, que se le sirva comida. Él dijo que venía a mí. No es que yo simplemente quería verlo, pero él me llamó, dijo mi nombre, me llamó, dijo mi nombre, me dijo desciende, dijo mi nombre, me dijo quiero entrar a tu casa. Él me dijo a mí, él me invitó a mí que lo lleve a él a su casa. A mi casa. Eso es la misericordia del Señor. ¿Cuánto le seguían? Una multitud de todo tipo de personas, tanto publicanos, pecadores, como les llamaban los fariseos y los escribas. El verso 7 dice, al ver esto, todos murmuraban. ¿Quiénes eran los que murmuraban? Los santulones, los que ellos decían, ay, ese es un hombre pecador, pecador, pecador. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿De quién murmuraban? De Jesús. Y si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué harán en el árbol seco? Si del árbol verde murmuraban, ¿qué pueden esperar los demás árboles? Si el árbol principal lo criticaron, ¿qué pueden esperar los que le siguen? Si al maestro le hicieron eso, ¿qué no le harán a los discípulos? Pero el maestro venció, los discípulos también vencerán. Su Señor venció, sus discípulos también van a vencer. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo es defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. Señor, yo hago esto, yo de lo que yo tengo, no es que yo lo agarro y lo abrazo, yo ayudo a los pobres, extiendo mi mano, doy de mis bienes también para los pobres. Alguien dijo en una oportunidad, mire, tendría que tener tres
te decía 3 chanchitos, dice, en un chanchito poner la plata que va a usar, en otro chanchito poner para ayudar a los pobres o lo que es el diezmo para el Señor, y en el otro chanchito usted como un ahorro que va ahorrando para una necesidad, 10 pesos, 20 pesos, lo que sea, pero ir ahorrando. Zaqueo dijo, de lo que yo tengo yo le doy a los pobres. No es que yo amontono para mí, no. La mitad de mis bienes doy. No dice daré, porque daré es a futuro. La mitad de mis bienes los voy a dar. No, dijo, yo doy la mitad. Es decir, era generoso. Era rico, pero era generoso. Hay rico generoso y hay rico tacaño, pero él era generoso. Hay pobres tacaños y son pobres y son tacaños, pero hay pobres que son generosos. Y como son generosos tanto al uno como al otro, Dios los bendice. Porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces, la generosidad hacia otro abre la ventana de los cielos y la mano de Dios sobre el generoso. Entonces decía Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Conocía la ley, porque la ley decía así. Y él decía, yo se lo devuelvo. ¿Y cómo conocía la ley? Leía la ley. Leía la palabra de Dios. Se ocupaba, aunque no lo querían recibir en la sinagoga, se ocupaba de leer las cosas que son de Dios. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este es hijo de Abraham. Pecador, malo, no lo dejen entrar en la sinagoga. Jesús lo miró y dijo, él también es hijo de Abraham. Y la salvación no viene solo para él. A esta casa, a su casa, entra por él la salvación y la salvación se extiende. Serás salvo tú y toda tu casa. La salvación vino a esta casa. Hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que meditemos. Yo diría, busquemos las cosas que son de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Zaqueo fue llamado en ese momento. Nosotros ya hemos sido llamados. Zaqueo lo recibió en su casa. Nosotros ya lo hemos recibido en nuestro corazón. No cambiemos los valores. Pongamos a Dios primero sobre todas las cosas y después que sigan lo demás. Amén, hermano. El Señor está llamando. Oigamos su voz. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos. Es el Señor el que está llamando. Él estaba pasando por ahí. Zaqueo quería verlo. Tenía deseo de conocerlo. Buscó la forma, la manera. Subió arriba. Subió al árbol sicómoro. No le importó lo que decía la gente. Y cuando pasó Jesús, lo miró y dijo, desciende. Zaqueo, lo llamó por su nombre, como a nosotros, desciende. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. Oramos. Mi amado Señor.